a Dios. Y hoy vamos a traer una enseñanza que el Espíritu Santo me ha permitido o me está permitiendo compartir con ustedes. Abra su Biblia en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, váyase al versículo 36. Y vamos a estar leyendo desde el 36 hasta el 50. ¿A cuánto les gusta leer la palabra de Dios? A mí me encanta. Y yo sé que usted también. Así que vamos a leer Biblia. Amén. Póngase de pie en un acto de reverencia. Y me permito leerles en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Uno de los fariseos, dice el versículo 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comience con él. Y habiendo entrado a casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien le perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelta la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que son muchos pecados que son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe, diga conmigo, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Precioso este relato. Puede sentarse, mi amado hermano. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Amados, antes de iniciar con la enseñanza, déjenme hacerle una aclaración. Hace unos días el pastor Alexander predicó sobre María la de Betania. ¿Se acuerdan? No se acuerdan, no todos dijeron amén. Pero el pastor Alex predicó sobre María de Betania. Yo sí me acuerdo, yo me conecto ahí con ustedes todos los servicios. Y estando el pastor predicando, hablaba de una mujer llamada María de Betania, que estaba en casa de un hombre llamado Lázaro. ¿Sí se acuerdan ahora? Pues déjenme aclararles que esta historia y aquella historia de Juan capítulo 12 no es la misma historia, ¿oyeron? Esta es otra historia. Lucas 7 difiere en la historia, o no difiere, no son la misma historia. En esta historia encontramos a un fariseo llamado Simón, que invita a Jesús a su casa. En Juan capítulo 12 encontramos a un hombre llamado Lázaro. ¿Se acuerdan? Lázaro. Y una mujer, María de Betania. Aquí hay una mujer, pero no se le dice el nombre. Solamente se le identifica por su condición social
y espiritual. Dice que es pecadora de una ciudad. Así que dicho esto, usted tenga en mente de que no son la misma historia. Es similar, porque las dos tienen un frasco de alabastro, las dos derraman un perfume muy costoso, pero el énfasis de esta enseñanza no tiene que ver con la adoración de esta mujer. No se trata de una adoración extraordinaria como la que ocurrió en Juan capítulo 12. Esta habla acerca de dos tipos de conciencia por la cual la iglesia se puede estar acercando al Señor. Y ese es el énfasis que quiero darle esta noche a esta enseñanza. ¿Desde qué conciencia nos estamos relacionando con Cristo? Amén. En este relato que les conté aparecen dos personas, pero no estamos hablando de dos temperamentos. Tampoco estamos hablando de condiciones sociales. Tampoco estamos hablando de dos tipos de fe. Estamos hablando de dos conciencias, estando en la misma presencia de Jesús, cómo se relaciona cada una de ellas. Y el primer personaje que aparece dentro de esta escritura es un hombre que dice Lucas, es un fariseo, que le ruega a Jesús para que vaya y coma con él. Déjeme decirle explícitamente, la escritura no dice que el fariseo era un enemigo de Jesús. No lo dice. Tampoco dice que el fariseo era un ateo. No lo dice. Dice que este hombre fariseo invita a Jesús a su casa y estaba juntamente con otros fariseos. Dice la escritura de que este hombre se sienta a la mesa con Jesús. Pero note un detalle interesante cuando estamos mirando la vida de este hombre. Dice, le rogó a Jesús que comiese con él. ¿Quién era este fariseo? Era un hombre conocedor de la ley. Era un hombre que conocía la forma correcta de cómo debía comportarse delante de un gran maestro. Jesús no era cualquier personaje. Bíblicamente Jesús estaba iniciando su vida ministerial. En Lucas 12 faltaban 6 días para la Pascua, para la crucifixión, ¿se acuerdan? Pero aquí no lo menciona. Sencillamente Jesús está iniciando su vida ministerial. Ya es conocido, ya se sabe mucho acerca de Jesús. Y este fariseo, que como buen fariseo necesitaba reconocimiento, necesitaba relaciones públicas, necesitaba quien lo impulsara como fariseo. En el fariseísmo era costumbre de que un buen maestro era invitado a las grandes reuniones. Y dice la Biblia que este hombre le ruega a Jesús y que vaya, que esté con él, que esté presente. Y Jesús, siendo Dios, siendo soberano, accede. Y comenzamos a ver el desarrollo de una historia poderosa. Porque si miramos, cuando se hacía esta clase de invitaciones, se hacía porque la persona tenía una reputación por encima del promedio. Jesús, dice la Biblia, estando en esa reunión, aparece una mujer que llega y que Lucas la describe solamente como una mujer de la ciudad y pecadora. No era una ofensa el que Lucas dijera estas palabras. Era la condición social y espiritual de la mujer. El fariseo estaba en la plenitud de sus amistades, de su compañerismo, y el fariseo sencillamente estaba haciendo lo que hacían los fariseos, compartiendo, hablando seguramente de doctrina, compartiendo acerca de la ley y escuchando un gran maestro. Pero note un detalle y vaya conmigo ahí mismo a las escrituras. Versículo 37. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume
y estando detrás de él a sus pies, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y dice, los ungía. Amén. Es el contraste de dos personas totalmente diferentes. El uno aprobado, la otra excluida. El uno con buena reputación, la otra siendo señalada. Y la misma escritura nos abre el corazón del fariseo. Y mire lo que dice más adelante. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Amén. Note este detalle que es teológicamente muy preciso. El fariseo había invitado a Jesús siendo profeta. Lo invita como profeta, pero no lo reconoce como profeta. Le dice, cuando ve a la mujer postrada a los pies de él, le dice, piensa para él mismo: si este hombre fuera profeta, sabría quién lo está tocando, quién lo está ungiendo, quién está postrada sobre sus pies. Sabría que es pecadora. ¿Sabes qué me dice a mí las escrituras entre líneas? Que no solamente no lo reconocía como profeta, sino que también él se sentía espiritualmente superior. Y le dice, si este hombre fuera profeta. Wow. ¿Sabes, amado hermano? Muchas veces nosotros nos encontramos en la iglesia. Muchas veces nosotros venimos a la congregación y estamos en torno a Jesús. Y hay unos que pueden ver quién tienen delante, pero hay otros que sencillamente no lo ven. En este caso, Simón, el fariseo, es un hombre que espiritualmente se siente por encima del maestro. Y cuando Jesús comienza a recitar esta parábola, nos vamos dando cuenta de algo sumamente interesante. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel que le perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Amado hermano, Jesús, al discernir el pensamiento de Simón el fariseo, le relata una parábola. Pero la parábola no era para la mujer pecadora. La parábola era para Simón el fariseo. Y le dice: había un acreedor con 2 deudores. El uno debía 500 y el otro le debía 50. Y sabiendo el acreedor que no tenían con qué pagar, los perdonó a ambos. Note esto, mi amado. En la parábola, el acreedor no está distinguiendo quién debía más o quién debía menos. El acreedor ni siquiera está diciendo si uno tiene con qué pagar y el otro no tiene con qué pagar. En la parábola, Jesús, cuando relaciona esta enseñanza, está diciendo que ambos fueron perdonados. Los 2 fueron perdonados. No distinguió entre si uno debía más o el otro debía menos. Y este detalle me causa a mí impresión. Admiro esto: que el fariseo nunca se vio dentro de la parábola. El fariseo nunca se vio reflejado en esta parábola. Y dice Jesús que cuando el fariseo responde, supongo que el que le perdonaron más, el Señor que le dice: rectamente ha juzgado. Sí, juzgaste bien. Nunca se vio dentro de la parábola.
nunca discernió que la mujer que estaba postrada a los pies de Jesús era una mujer que se estaba acercando de una manera distinta a él. Él se sentía justo, él se sentía aprobado, él se sentía dentro del sistema religioso haciendo las cosas perfectamente bien. El problema para el fariseo era la mujer pecadora. Él no era el problema. El problema era que él se había equivocado y que había invitado a la persona equivocada. Me equivoqué, diría el fariseo. Y la Biblia lo dice: si este fuera profeta, no identifica al Señor que tiene delante de él. Lo enseñaba, sí. Hablaba de él, sí. Lo predicaba, sí. Pero cuando tuvo la gracia manifiesta delante de él, no lo vio, no lo reconoció. Y la Biblia dice, mi amado hermano, que las escrituras todas dan testimonio de Jesús. Que desde Génesis hasta Apocalipsis, tal cual como usted hoy y yo tenemos la palabra del Señor, todas dan testimonio de Cristo. Lo que en la ley era una figura, una sombra, para nosotros hoy es una persona revelada. Pero el fariseo que enseñaba la ley, que enseñaba la justicia por medio de las obras, que recitaba muy seguramente de memoria las escrituras, una vez puesto Jesús delante de él, no lo identifica, no lo reconoce. Inclusive él se siente superior a Jesús. Y note este detalle: la mujer pecadora no tenía teología, no tenía doctrina, no conocía lo que era la justificación, no sabía la teología de la redención, no la conocía. Y esta mujer, dice las escrituras, que llega delante de Jesús. Esta era una mujer apartada, excluida, que no podía estar en ese preciso lugar. La historia enseña de que cuando los fariseos se reunían en torno a la enseñanza de un gran maestro con una gran reputación, mucha gente se ponía alrededor a escuchar lo que el maestro decía. Y los fariseos que evaluaban, que enseñaban, que tomaban de la enseñanza de ese gran maestro, juzgaban. Simón juzgó a Jesús. No tienes la talla espiritual que yo pensé que debías tener. Se te puso una mujer pecadora que toda la ciudad la conoce y tú no la viste. Se te tiró a los pies esa mujer inmunda, sucia. Te está llorando, te está lavando los pies con sus cabellos y tú no te has dado cuenta de lo que yo sí me he dado cuenta. El Señor lo mira y le dice: Simón, yo cuando entré a tu casa no me lavaste los pies, no me diste un beso, le dice la palabra, tampoco me ungiste con aceite. Esa era la costumbre de la época cuando llegaba un profeta. El dueño de la casa corría a limpiarle los pies, a lavárselos, le daba un beso y lo ungía. De esta manera estaba reconociendo que había un profeta en su casa. Pero déjenme decirle que este fariseo, aunque Jesús estaba en su casa, no estaba en su corazón. Aunque Jesús estaba en casa del fariseo, no estaba en el corazón del fariseo.
A veces nosotros conocemos la forma, hemos aprendido el lenguaje. A veces nosotros sabemos cómo abrir las escrituras y decimos: esto dice el griego, esto dice el hebreo, esto dice el arameo, esto dice la escritura en el original. Y sacamos pecho y nos vanagloriamos y nos sentimos doctores y maestros de las escrituras, y tenemos la revelación que no tiene el hermanito que está allá abajo. Eso era el fariseo. Tenía a Jesús en su casa, pero no había sido quebrantado en su corazón. Y todo lo que enseñaba este fariseo lo tenía velado todavía delante de él. Por eso me quebrantó tanto esa alabanza, y la gloria sea para Dios, de estas niñas cuando tomaron justamente la enseñanza que yo iba a traer. Tenía todavía a Jesús velado delante de él. No lo había visto. Su fariseísmo, que lo aprobaba a él mismo, no le dejaba ver a Jesús. Y déjenme decirle un detalle poderoso. La mujer, mi amado, llegó donde Jesús, no pidió permiso, entró callada, sigilosa. Sabía que había una reunión importante, sabía que habían doctores, maestros, predicadores, apóstoles, profetas. Sabía que había gente que tenía la teología que ella no tenía, pero a ella no le importaba. Ella se iba sigilosa. Ella sabía hacia dónde se estaba dirigiendo. Ella no se puso delante porque no quería estorbar la reunión. No quería distraerlos ellos en sus cosas de religión. Dice la Biblia que ella se puso detrás. Escuche, no se puso delante de Jesús, se puso detrás de Jesús. Jesús estaba sentado y sus pies estaban detrás. Ella no buscó estar delante como María, la de Betania. Ella se postró en total humillación. Se tiró a sus pies. Comenzó a besar los pies de Jesús por detrás. Todos seguían en su reunión. Y ella estaba tirada en el piso, humillada detrás de Jesús. Y comienza a llorar. Y comienza a enjugar sus pies con su cabello. Y una vez esto no siendo suficiente, rompe el alabastro y unge a Jesús. Es cuando el fariseo dice: mira lo que está haciendo. A un hombre que espiritualmente es inferior a mí, a un hombre que no tiene el talante espiritual para ser profeta. Míralo ahí, mírala ahí, postrada, tirada, y él no dice nada. ¿Sabes, mi amado hermano? Viene lo poderoso de este mensaje, el corazón de esta enseñanza. Jesús le dice: ella, en cambio, a mí entró, no ha parado de llorar, no ha dejado de besar mis pies, no ha parado de enjugarme con sus cabellos mis pies, y encima de eso me ungió con aceite. Tú no lo hiciste, ella lo hizo. Y hablando Jesús con el fariseo, le dice: sus pecados le son perdonados. Antes que diga aleluya, entendamos esto. La cruz no había acontecido. La sangre no había sido derramada. Los pecados no habían sido expiados. Pero ahí estaba esta mujer. Y Jesús le decía al fariseo, no a la mujer: sus pecados le son perdonados.
Esto era escandaloso, mi amado pastor. Los demás fariseos decían: ¿y quién es este que también tiene poder para perdonar pecados? Históricamente no había acontecido la cruz. Faltaba mucho todavía para la revelación de la cruz. Esta mujer se le había revelado a quien tenía delante. Esta mujer tenía la revelación de quien estaba allí, tenía el poder para perdonarla. Esta mujer había visto a Cristo antes de su sacrificio. Y usted dirá: ¿es esto posible, mi amado? Todavía no había pasado la cruz. ¿Podía Jesús en esos momentos perdonarla? Ay, santo Jehová, mi alma te alaba. Vaya conmigo, Apocalipsis. Bendito sea el Señor. Capítulo 13, versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Esta mujer se le había revelado que aquel que tenía delante de ella no solamente era un profeta, era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La cruz no había sucedido, pero el sacrificio, aquel Cordero estaba delante de ella. Primera de Pedro 1:20, mi amado. Bendito sea el Señor. Mi alma te adora, Cristo Rey. Bendito seas, Cristo. Aleluya. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Ya había sido antes, mucho antes, mi amado. La gloria del Señor, la grandeza del Dios nuestro ha sido puesta en su plenitud en una persona, en Cristo. Él es la esperanza de gloria. Él es el testimonio que fue develado, que desde que los profetas, todos los maestros, todos aquellos que predicaban antes, que hablaban antes de Él, daban testimonio de Jesús. Y es Jesús quien estaba ahora delante de ella, y ella lo pudo ver. Y déjenme decirle que Jesús después dice estas palabras: y a ti, mujer, tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado. Sabes, mi amado hermano, sin revelación no hay fe. Sin la vida del Hijo no hay fe. Necesitamos ver a Jesús, el autor y el consumador de la fe. La fe no es algo que nosotros tenemos para conseguir cosas. La fe es la persona de Cristo hecha carne, hecha vida. La fe es la obediencia que me pone delante de las obras de Cristo. Necesitamos esta clase de vida. Necesitamos esta clase de fe. Necesitamos ver a Jesús tal cual y como es. Porque cuando le vemos, cuando se nos ha revelado Jesús, cuando lo vemos detrás y tal cual como Él es, no en la religión, no en las obras, no en lo que yo puedo lograr o conseguir. Por eso, dos conciencias estaban delante del mismo Jesús, pero uno se veía en las obras de su justicia aprobado,
La otra se veía deudora y se veía pecadora delante del mismo Dios. Nosotros como iglesia necesitamos esta clase de fe. La fe que nos lleva a ver al Señor, que nos lleva a postrarnos delante de Él. Dice la Biblia que esta mujer adoró al Señor, pero lo adoró cuando lo vio. Nosotros queremos adorar a Jesús y no queremos verlo. Y esa adoración no es eficaz. Porque no se trata de mantener un orden religioso. No se trata de tener una forma correcta. Podemos servir, podemos adorar, podemos orar, podemos interceder y no estar viendo a Jesús. Podemos estar sostenidos desde una religión muerta y no estar viendo a Jesús. El fariseo representa a esa iglesia que se acerca desde una conciencia de justicia propia. Representa a la iglesia que se justifica porque voy a la iglesia, porque ya ayuné, ya oré, ya diezmé, ya pacté. Y el Señor le pregunta al fariseo: ¿y quién amó más? Y le dice el mismo Señor: ella amó más. ¿Saben, mi amado hermano? No estaba el Señor diciendo que amaba y entonces fue perdonada. Ella fue perdonada y luego amó. Amén. Bendito sea el Señor. Mi alma te adora, Jesús. Esta mujer, mi amado hermano, es la iglesia que ve al Señor, que lo busca, que tiene una necesidad espiritual, que lo busca desde la profundidad del reconocimiento de que solamente en Él hay vida. Buscamos la vida en las cosas materiales, en las cosas buenas, en las que nos llenan, en las que nos dan contentamiento. Y venimos a la iglesia, mi amado hermano, buscando resolver problemas, buscando resolver situaciones. ¿Está mal? No estoy diciendo que esté mal. Pero si no vemos la vida del Hijo, estaremos caminando en obras muertas y no desde la vida de lo único a lo que Dios llama vida, su Hijo amado. Lo único que produce vida es el Hijo. No somos gente congregándonos para encontrar sentido a nuestra vida. No somos gente congregándonos para encontrar reposo a mi necesidad, a mi angustia, a mi problema, a mi situación. No venimos aquí tratando de canjear oración por bendición. No venimos aquí canjeando adoración y alabanza por resolución de problemas. No somos la iglesia que se reúne para encontrar solución a situaciones. Todo ha sido resuelto en Cristo. Necesitamos la revelación del Hijo. Necesitamos la paz y la comunión de un Dios eterno, soberano, que no necesitó resolver los problemas con una cruz, sino que preestableció desde los tiempos a Cristo Jesús, el cual fue crucificado y era necesario ser crucificado,
Pero nuestra vida está en el Hijo. Es en el Hijo que está la vida. Cantamos la victoria de la cruz. Celebramos la victoria de la cruz. Y fuimos redimidos por la sangre que se derramó en la cruz. Pero es la vida del Hijo la que ya había sido anticipada y que se te había sido dada. Por eso esta mujer pudo ser perdonada. No somos una iglesia que se congrega. No somos una iglesia que viene los miércoles, los sábados, los domingos. Somos un cuerpo que hace parte de una cabeza y que funciona orgánicamente. No nos relacionamos desde la congregación. Nos relacionamos desde la vida del Hijo. Participamos en la vida del Hijo. Pertenecemos a la vida del Hijo. No estamos sentados a ver qué sucede en el 2026. No traemos enseñanzas para darte motivos para seguir adelante. No hay principios que el pastor esté enseñando para que tú sigas adelante, mi hermanito. No. Tenemos un motivo de gozo, de plenitud, que es Cristo. No estamos buscando prédicas para que usted salga adelante. Eso cansa, pastor. Porque no se arma una prédica de un día para otro, responsablemente, ¿verdad, amado? Que lo digan los demás pastores. Cuesta rodillas, días, semanas. Y cuando creo que está listo, el Señor dice: no, espérate, añade este poquito. Y ya estaba impreso el mensaje. Y hubo que volverlo al mar. Hasta que en el Espíritu sentimos: esta es la palabra que Dios quiere para la iglesia. Pero no somos iglesia buscando traer contentamiento. La cruz, escúchenme esto con mucha atención. La cruz sigue teniendo la misma función que tuvo desde siempre: matar. La cruz sigue siendo un instrumento de muerte, pastor. La cruz sigue teniendo la misma función en el creyente: matarlo. Usted tiene que morir allí en esa cruz. Esa cruz no es para que tengas casa, carro y beca. Esa cruz es para que mueras cada día al yo. El yo tiene que permanecer crucificado. El yo tiene que permanecer allí juntamente con Cristo clavado. Si usted se baja de ahí, comienza a buscar lo que el fariseo buscaba. Por eso usted no se puede bajar de ahí. La cruz sigue haciendo lo mismo, mi amado hermano. La predicación de la cruz, por eso, para el mundo es locura, pero para nosotros, los redimidos, es vida y gracia. Buscamos lo externo. Nos gusta buscar lo externo. Pero este 2026 no es para posicionarnos ni para ponernos en ningún otro lugar que en el mismo lugar donde debemos permanecer, humillados y postrados. Porque si no, estaríamos diciendo: el Señor no hizo nada en el 2025, ni en el 2024, ni en el 2023. El 2026 sigue teniendo el mismo propósito para la iglesia: Cristo en mí, Cristo en nosotros.
el único propósito de la iglesia es expresar la vida de Cristo. La única finalidad por la cual somos iglesia es porque vivimos Cristo. Y déjenme decirle, amado, no invite a Jesús a su hogar. No lo invite. No lo invite a sus reuniones. Y cometemos ese error, pastor. Pero teológicamente, bíblicamente, pastoralmente, yo estoy en Él, no Él en mí. Yo no llegué donde Él, yo no lo traigo donde mí. ¿Me hago entender? Yo fui puesto en el Hijo. A veces nosotros decimos: ahí viene el Señor, ya lo siento, ya llegó, aquí está, levanten las manos que aquí ya está. Estás aquí, amado. Estás aquí, iglesia. Que pertenecemos a Él. Él no nos pertenece a nosotros. Él no es el bien que yo uso cuando lo necesito. Debemos quitarnos la forma como el mundo quiere ver a Jesús. El fariseo veía a Jesús como algo útil para que me ayudara a mí. No lo veía igual. Él se veía superior a Jesús. Él estaba en la misma mesa, pero el fariseo se veía superior a Jesús. Se percibía él mismo superior. En su conciencia, él se sentía superior. Nuestras reuniones, nuestros tiempos de oración, de congregación, debemos postrarnos y llegar en total reconocimiento que dependemos absolutamente de Él. Él no vino a hacernos mejores personas. Pastores, líderes. El Señor no vino a sacar una mejor versión mía. El Señor no vino a hacerte un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor trabajador, jefe. No vino a eso. El Señor vino a matarte, a destruir todo lo que no comunica vida. Todo lo que no es plenitud en el Hijo debe estar condenado, muerto. Porque nosotros, la tragedia del ser humano no es que estaba moralmente sucio, no es que estaba moralmente corrompido. La tragedia del ser humano es que estaba separado de la vida de Dios. Esa es la tragedia. La tragedia no es porque consuma droga. La tragedia no es porque es adúltero, fornicario. Esa no es la tragedia. Porque conozco gente que no es cristiana y no hace nada de eso. La tragedia es lo que dice las Escrituras. Estábamos ajenos a la vida de Dios. Éramos enemigos de Dios. Esa es la tragedia. Ese es el poder de la cruz y de la reconciliación. Ese es el poder de la justificación. Cuando estábamos perdidos, muertos, recibimos una clase de vida que nadie puede vivir, que nunca antes había sido vivida. Nunca antes había sido vivida. Por eso no puede ser enseñada, no puede ser transmitida. Olvídese de los mantos, olvídese de las unciones, olvídese de todo eso. Nadie te puede enseñar a vivir Dios. Solamente Dios
tiene la vida que transforma, que cambia, que renueva, que restaura. Solamente el Señor. Y esa es la vida que nos fue impartida, mi amada iglesia. Mis amados hermanos, esa es la gloria de la iglesia. La vida del Hijo. Esa es nuestra grandeza. Por eso no venimos buscando mejorar, buscando cambiar, buscando ser mejores. Vivimos en la comunión del Espíritu Santo, que nos ha transmitido, nos enseña, nos revela la vida del Hijo, para que vivamos ya no desde nuestras ansiedades, preocupaciones, miedos, temores, sino que vivamos desde la grandeza, señorío y potestad de Jesús. Todavía hay gente angustiada en esta iglesia, llorando, sufriendo, padeciendo, luchando, arañando a ver cómo disfruta, cómo vive. Y aquella reunión de los fariseos sigue estando presente con nosotros. Entonces decimos, pastor, esa prédica no me gustó. Ese pastor no sabe de Biblia. Ese hermanito tiene que ayunar más. Lo veo muy carnal. Esa alabanza, no. Esas hermanitas que vayan a hacer un curso allá no tienen unción a Bellas Artes. Esas hermanitas no tienen unción. Ese hermanito de la puerta me hizo cara. No voy más. Yo no voy más. La profeta, si me está viendo, te bendigo, mi amada hermana. Esa profeta, a mí el Señor me dijo otra cosa. A mí el Señor me habla también y me dijo otra cosa. Y seguimos teniendo las mismas clases de reuniones sin ver a Jesús, sin ver a Cristo, sin ver la vida del Hijo. ¿Saben, mi amado hermano? Si usted busca en las Escrituras, no va a encontrar una definición de lo que es iglesia. No la va a encontrar. No la busque, ya yo se lo dije. No la va a encontrar. Porque la iglesia no puede ser encajonada. No tiene definición, pastor. Tiene una descripción. Es descrita. Y se nos dice que somos piedras vivas. Se nos dice que somos un cuerpo. Se nos dice que tenemos articulaciones. Así se describe a la iglesia. Porque es un organismo vivo. No somos miembros separados los unos de los otros. Por eso tenemos un mismo sentir. Y dice la Biblia, haya entre vosotros un mismo sentir. Porque tenemos una misma imagen, un mismo plan, un mismo propósito, una misma vida. Tenemos esa clase de vida que no puede ser enseñada. No le puedes enseñar a alguien cómo ser Cristo. No se lo puedes enseñar. No te esfuerces. No se lo puedes enseñar. Enséñale a ver a Jesús. Enséñale a ver la vida que tiene delante de Él. Enséñale a ver la gracia, el favor. Enséñale a ver la justicia, la santidad. Pero no lo trates de enseñar a tu forma, porque no puedes. Amén. Ponte sobre tus pies, mi amado hermano.